Irán, que todavía hay una comunidad muy importante ahí, los judíos iraquíes, los sirios, los judíos shamis y jalebis de Siria, los judíos libaneses o los judíos palestinos. No. Para Theodor Herzl, el pueblo judío son los judíos europeos. Los otros ni los contemplan. ¿Y por qué no? Porque esos judíos de Oriente son palestinos, iraquíes, persas, libaneses, hablan árabe, hablan persa, no hablan hebreo. El hebreo se mantiene como lengua litúrgica, pero no como lengua de uso común. Ellos hablan árabe. Y es más, los judíos iraquíes hacen una traducción de la Torá, de todo el Tanaj, al árabe, aunque utilizando los caracteres del hebreo, pero está en árabe. Y en esa traducción no se refieren a Dios como Elohim o Adonai, ni siquiera como Hashem, literalmente el nombre. Dentro de la tradición semita no se puede nombrar a un Dios por su nombre, es siempre el Señor, ¿no? Eso quiere decir el Adonai, literalmente el Señor. Bueno, en esa traducción de los judíos iraquíes de la Tanaj no se habla de Adonai, de Elohim o de Hashem, se habla de Allah. Usan la palabra Allah, que en árabe ¿qué quiere decir? El Señor, Señor, tal cual. Y hablan también de la yihad, este término tan manipulado por Occidente, ¿no? La yihad, la guerra santa en contra de los infieles. La yihad dentro de la tradición musulmana no es eso. Hay dos tipos de yihad en la tradición musulmana: la gran yihad y la pequeña yihad. ¿A qué se refiere la gran yihad? Al esfuerzo que tenemos que hacer diariamente por ser unos buenos fieles, por dominar nuestra naturaleza pecadora y cumplir con lo que manda Dios. Eso es la gran yihad, es el mayor esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Y la pequeña yihad a qué se refiere? Es el derecho a defenderse cuando un infiel nos ataca, pero es defensiva solo, nunca ofensiva. Pues los judíos iraquíes usan el concepto de yihad en su tradición. ¿Y qué lengua hablan estos judíos iraquíes? Árabe. ¿Y qué se consideran ellos? Iraquíes, árabes, como los judíos que viven en Palestina en ese momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué lengua hablan estos judíos palestinos? Árabe. ¿Y cómo se visten? Como cualquier palestino. No hay diferencia en los atuendos de un judío de Safed de principios del siglo XX y un palestino musulmán o cristiano. Todos son palestinos, pero de distintas religiones, ¿no? Como yo soy mexicana, pero tengo una religión, tengo una identidad, pero soy mexicana. ¿Y qué lengua hablo? Español, castellano. Pues lo mismo pasa con los judíos de Safed, que no estaban en Jerusalén, ojo, estaban en Safed, en lo que es la Cisjordania ocupada. Y ellos hablan árabe. ¿Y cómo es su relación con los palestinos no judíos? Maravilloso. ¿Tuvieron algún problema alguna vez con ellos? No. ¿Los judíos libaneses, los judíos de Irak tuvieron algún problema alguna vez? Ustedes son judíos, no son por tanto iraquíes, no son por tanto. Jamás pasó eso. Nunca hubo matanzas sistemáticas, nunca hubo persecución. A los llamados pueblos del libro, para los musulmanes dimies, que no eran musulmanes, es decir, judíos y cristianos, se les cobraba un impuesto extra, pero siempre se permitieron las conversiones. Entonces es muy probable que la población judía que no migró en épocas muy remotas hacia el occidente y que se quedó en Palestina, se convirtiera al Islam. Entonces, si nosotros hacemos un análisis histórico, no muy exhaustivo, pero sí lógico,
muchos de los palestinos que están siendo masacrados en este momento en Gaza y en Cisjordania son seguramente herederos, descendientes, no solo de los hebreos, sino de los primeros judíos que hubo en esa región. Cosa que no son ni Netanyahu ni su banda. Bueno, entonces, para regresar a Hetzel, después de esta experiencia de cubrir el juicio de Dreyfus, renace en Hetzel su nacionalidad o sentido de nación judía, de pueblo judío, y escribe un libro que se llama Der Judenstaat, el Estado judío. ¿Y qué es lo que pone ahí Hetzel? Pone cosas muy interesantes. Es un libro que si quieren leer les recomiendo, es muy chiquito, está en internet, lo pueden bajar. Dice dos cosas muy importantes. Primero, él habla de 3 posibles lugares para establecer un estado judío. Primero, Uganda. ¿Y por qué Uganda? Pues porque Uganda es un territorio despoblado prácticamente. Esto es una idea que van a tener fija los sionistas, de que los territorios que ellos manejan como probables para el establecimiento de su estado están despoblados. Entonces que se pueden ir a meter ahí cuando quieran. Entonces Uganda, pues sí, pero ¿qué hay en Uganda que nos ligue a ese territorio? Dicen los compinches de Herzl. Pues nada, absolutamente nada. Entonces Uganda queda descartado muy rápido. Siguiente posibilidad que menciona Hetzel en el Estado judío: Argentina. Argentina es un territorio muy rico en recursos, está despoblado prácticamente. Entonces, ¿por qué no nos vamos yendo para allá? No es gratuito que la comunidad judía más grande de Latinoamérica esté en Argentina, porque claro que se van a promover migraciones argentinas. Hay un empresario judío muy importante de la época, Mauricio Hirsch, que va a vender, no va a regalar nada, va a vender a los judíos interesados en migrar un pedacito de una tierra que no era de él. Entonces migraron algunos judíos a Argentina y establecieron a la postre una comunidad grande allá. Y la tercera posibilidad, pues por supuesto que tiene que ser Palestina, nuestro territorio histórico. ¿Cuál territorio histórico? Obviamente se crea este eslogan muy de los sionistas de ese momento, que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y los palestinos que había ahí, pues quién sabe de dónde salieron, porque la tierra estaba vacía, no había casi gente. Había puros beduinos en el desierto, había por ahí uno que otro cristiano, y sí, una comunidad judía en Safed, pero están arabizados y están verdaderamente perdidos. No son europeos y por tanto son absolutamente incivilizados. ¿Y por qué recalco esto? Porque la segunda cosa que va a decir Hetzel en el Estado judío es que a Europa le conviene resolver lo que ellos llaman ya die Judefrage, la cuestión judía, permitiendo que se establezca un Estado judío en Palestina. Les conviene porque resuelven un problema que no saben cómo resolver, y estamos hablando de finales del siglo XIX. Ojo, el Estado de Israel se funda después del Holocausto de Europa contra los judíos, y no fueron solo los alemanes, fue toda Europa la que masacró a sus judíos, encabezados por los alemanes. Ahora es muy cómodo echarle la culpa al que perdió la guerra, Alemania, pero toda Europa implementó políticas antisemitas desde el siglo XIX muy claramente. Bueno, entonces no podemos resolver la cuestión judía, por supuesto que no queremos que se queden aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que facilitarles la fundación de su Estado. ¿Y qué es lo que dice Hetzel? Europa se vería beneficiada porque nos convertiríamos en un dique de contención de la civilización ante la barbarie. ¿Y quién es la barbarie? Pues los pueblos semitas, los árabes. Ahí se ve claramente la desconexión total que hay
de los judíos